Debemos decir que el siguiente galardonado nos viene sorprendiendo desde que se retornó la entrega de este premio, enviándonos reportajes de no solo una gran calidad técnica, sino mostrándonos la riqueza de nuestra fe y la riqueza cultural de nuestro país. Este reconocimiento es para la Comisión Arquidiocesana de Medios de Comunicación del Cusco por el reportaje Señor de Cuyurí y Peregrinación de Fe. Invitamos al Padre Julio Velasco Paz, director ejecutivo de COAMCOS, para recibirlo. Buenas tardes con todos. Agradezco de manera especial a Dios el que hace posible que estemos hoy reunidos aquí. Agradezco a la Conferencia Episcopal Peruana y agradezco por la confianza depositada en Monseñor Richard Daniel, en mi persona y en todo el equipo que llevamos adelante esta pastoral de la comunicación. La riqueza de nuestros pueblos radica en la religiosidad popular y lo fundamental que en ello está. Por eso llegar a esta premiación es un reconocer a todo lo que nuestra misma gente nos transmite y nos enseña a cada uno de nosotros, desde esa fe tan humilde, y que es lo que hemos querido plasmarlo en este reportaje. Porque hacer un encuentro con Dios, pero bajo la mirada, las oraciones y las palabras de nuestros hermanos, no solamente es una expresión de fe de ellos, sino es un contacto, un encontrar a Dios en el rostro de los hermanos, un encontrar a Dios en la presencia de ellos. Y nuestro trabajo en la Arquidiócesis del Cusco, en el área de comunicaciones, es justamente esto: llevar adelante lo que el Señor Jesús nos ha pedido. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Pero qué bonito es que ese Evangelio no solamente lo anunciamos nosotros, sino que ellos, el pueblo de Dios, nos lo anuncia a cada uno de nosotros. Muchas gracias por esta recomendación. Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, a todos los concursantes también, que con creatividad y entrega nos muestran la riqueza y diversidad de la comunicación en el Perú. Su esfuerzo nos confirma que la comunicación católica en nuestro país está viva, fecunda y orientada siempre a la verdad. No se trata solo de informar, sino de formar conciencias, de anunciar la verdad del Evangelio y de denunciar las injusticias que hieren la dignidad de los más pobres y vulnerables. La comunicación cristiana, si quiere ser fiel a su misión, debe situarse en el horizonte del bien común, convertirse en instrumento de unidad y abrir caminos de solidaridad y fraternidad en nuestra sociedad. A ustedes, queridos galardonados, expreso mi más cálida felicitación. Su labor, su esfuerzo y su servicio son realmente semillas de esperanza para nuestra Iglesia y para nuestra patria. Que este reconocimiento sea también un compromiso renovado de seguir comunicando con el corazón, con valentía y con verdad.